Vamos a ver una implementación de el ejercicio y vamos a ver qué es lo que podemos mejorarle del ejercicio del SimCity. Vamos a ver qué podemos mejorarle y bueno, vamos a ir refactoreando un poco la resolución. Em, Bien, acá lo primero que voy a hacer va a ser ejecutar los tests que deberían pasar. Bien, y bueno, podemos ver un poco eh, cómo está planteado, digamos, cómo está planteada la solución. Em, Bien, no sé, a ver, si quieren podríamos empezar por los tests. Em, Acá, digamos, tenemos unos tests para la ciudad que, bueno, prueban, en este caso, que se pueden agregar construcciones a una ciudad y, bueno, que se puede simular un día y obtener la energía consumida y producida. A ver, este test lo que hace es crear una ciudad nueva. A ver si puedo agrandar esto un poco. Crea una ciudad nueva, tiene los kilowatts por hora de la granja, un edificio de residencia con 2 personas, una planta de energía eólica pública, una granja holdings y bueno, construye los edificios en la ciudad, define las condiciones de simulación y le dice a la ciudad que simule el día. Y eso debería dar como resultado, como energía producida, algo igual al edificio de residencia, le pido el neto de energía con las condiciones de simulación, le pido la energía producida, sumado a, bueno, lo mismo con el edificio de la planta, sumado a lo mismo pero con el edificio de la granja. Eh, Bien, hay otros test también, pero por ahora podemos hablar de estos en particular. No sé qué opinan ustedes de estos tests, si es que cómo los ven, si le cambiarían algo. Quizás el nombre ya de por sí habla así, ¿no? Para mí es más que la energía consumida, a ver, obtener energía. La energía producida por la ciudad es igual a todos los edificios que producen, o algo así lo pondría yo. Ok, está bien. Además Eh, del nombre del test, bueno, acá digamos volvemos a revisar un poco, ¿no? Estos son los tests del objeto ciudad. Hay dos. Uno que verifica que se pueda construir un edificio y el otro que se pueda simular un día, que es este otro. Veamos un segundo la implementación, si quieren, del objeto ciudad. Es esta. Lo que está haciendo es, bueno, se pueden construir edificios. Y al simular el día, se crea un objeto resultado de simulación. Bueno, entonces básicamente suma la energía producida y la energía consumida por cada uno de los edificios. Y los tests son estos dos. Entonces, comentarios. Una cosa que veo capaz es que cuando en la línea 28, 27-28, cuando inicializa las condiciones de simulación, que están los números ahí que no competen tanto al test en realidad, porque solo se suma, al final el expect es sumar lo de los edificios, sin pensar en las condiciones puntuales. Ujú. Capaz se podría sacar del medio de alguna forma. Ok, sí. Sí, es una buena observación. Una manera de sacar, una forma posible, digamos, de sacar esto. Acá estamos usando esto, es una cosa que viene con ARSpec, es decir, hago un LED de condiciones de simulación. eh, lo defino de esta forma. Esto lo que va a hacer es definir un método, condiciones de simulación, tal que la primera vez que se ejecute se cree este objeto y se guarde
y la segunda vez que se ejecute o cualquier vez que no sea la primera, se devuelve el mismo objeto. Entonces es como si fuese que tengo una variable. Y como la sintaxis para mandar un mensaje es la misma, un mensaje self es la misma que para acceder a una variable local, porque digamos acá yo puedo tener el self implícito y los paréntesis que tampoco son necesarios. Entonces al no tener declarada la variable local, borro esto. eh, Ahora va a estar tomando el LED y debería funcionar. Bien. Bueno, a ver, un par de... Sí, perdón, no sé si alguien... Y yo, a mí, estaba pensando un poco en el SPECT, que envía los 3 mensajes a los 3 edificios y los suma. O sea que lo que se está testeando es que la ciudad le envíe el mensaje a esos 3 edificios y los sume. Y eso es lo que terminaría retornando, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué no poner un número concreto en el equal? Con la energía producida que sea 100. Es verdad. Porque, ¿qué se está testeando? ¿La ciudad o los edificios? Acá lo que supongo que lo que dice Augusto sería algo así como... Yo voy a extraer esto una variable por ahora. Lo que quiero hacer es reemplazar esto por un valor concreto a ver cómo quedaría. Entonces voy a ejecutar el test y voy a ver qué valor posta me termina dando. Uy. Ay, bueno, no sé por qué no me ha funcionado debuguearlo. Pero bueno, como no quiero solucionar este problema ahora, lo que voy a hacer va a ser poner un puts directamente para ver el valor. Y bueno, la idea sería directamente usar ese valor, ¿no? En lugar de este conjunto de colaboraciones. Sí, Eso yo es lo lo que que... ahí pongo un valor cualquiera en el equal y va a fallar el test. Está bien, sí. No sé Sí, sí. tanto es distinto. Sí, no, no estoy seguro por qué estamos teniendo este error. Pero dale, hagamos eso. Acá le voy a poner nil, por Creo que ejemplo. eso lo está usando en el LED estación. Bueno, lo que puedo probar es Require incluir... capaz. Sí. No estoy seguro porque antes no fallaba, pero bueno. Ah, porque antes estaba corriendo todos los tests. Ahora estoy corriendo solo este archivo. Ahí tiene sentido. Esto está en live estación. Perfecto. Bien. Está 187,5 por ejemplo. Y ahora el test pasa. Igual si lo pondría dentro de una variable, ¿no? Que diga energía esperada o algo así. No, un número. Ok. Vamos a hacer eso. Igual me interesa saber qué opinan de esto, ¿no? Porque... ¿Lo hiciste vos? Está perfecto. O sea, yo solo estoy haciendo para ver cómo queda, digamos. Lo que Augusto comentaba. Pero no sé a ustedes qué les parece. ¿Esto está mejor? ¿No está tan bueno? ¿Qué diferencias habría? Para mí no está tan bueno quizás porque no sé de dónde sale ese valor, digamos. Yo quizás esperaría algo como, bueno, energía esperada residencia, tanto. Energía esperada planta, tanto. Energía esperada granja, por ejemplo, tanto. Entonces digo, bueno, energía esperada total y muestro que estoy sumando las 3 energías. Ok. O sea, en lugar de tener uno solo, vos tendrías... Ay, no, no quería deshacer esto. Esto de estación, quiero tenerlo copiado. Quiero volver a tener la suma para poder sacar valores de ahí. Vos tendrías como una variable por cada uno de los resultados, ¿no? Una con un número que corresponda a este,
otra con un número que corresponda a este y otra, y al final las sumarías. Claro, pero no del resultado de lo que me da, sino Claro, lo que yo espero que me produzca cada edificio. claro. Ahora lo que puedo hacer es, para verlo rápido, mientras hago esto, el resto puede también hacer algún comentario. Esto por supuesto que no va a funcionar, pero solo quiero usarlo para ver los valores. Están así. Entonces, energía producida, por ejemplo, 0. Eso es lo que decías vos, ¿no? Por ejemplo, ahí energía... Algo como energía producida esperada o algo así, o sea, como decir, bueno, ¿cuánto espero que me produzca este edificio? Tanto. Entonces como que yo después le digo, tengo una energía producida total, esperada, y digo, ¿y de dónde salió esto? Bueno, de lo que me espero como que me produzca cada edificio. Igual también es como que queda incompleto, porque decís, bueno, ¿y este edificio te produjo eso? Pero ¿y por qué produce eso? Porque se ocurrió y lo pusimos ahí. Así que ahí es como que haría otro tema quizás también para ver. Sí, pero lo que... Estoy pensando, porque yo no estoy testeando los edificios. O sea, eso... Me quedo un poco en los test O dobles, sea, pero... Yo quizás ahí agarraría tipo esas tres que hicimos y pondría como energía total esperada o algo así. O sea, y sumaría esas tres. Y después diría, bueno, el resultado de la energía que me produjo la simulación tiene que ser igual a la energía total. Así. Exacto. Me parecía igual interesante este concepto de, pero ¿qué es lo que estamos testeando acá? Porque por cómo está armado esta resolución, acá digamos estamos usando residencia, planta y granja, ¿no? Pero nosotros tenemos por separado un spec para residencia, otro spec para granja y otro spec para... ahí ya me olvidó de lo que planta, qué planta era. Planta energía eólica pública, por ejemplo. Entonces, como que ya tenemos otros test que cubren el cálculo de esos valores, ¿no? De estos valores serían. ¿Saber eso les cambia en algo la opinión? ¿Qué opinan? o sea, en este test de ciudad, estamos asumiendo que residencia, planta y granja funcionan correctamente. Y si lo estamos testeando desde otro test, yo supongo que sí. Sin embargo, de los otros test no usamos la ciudad. Este es el test de la ciudad, pero en los otros test usamos el edificio directamente. O sea que en este test no estamos testeando el comportamiento de ni la residencia, ni la planta, ni la granja. Claro. De hecho, si se agregara un nuevo tipo de construcción y siguiésemos la misma manera la misma estrategia de prueba, crearía un test para esa construcción, no la agregaría acá para testearla indirectamente desde este test. Al menos no si queremos seguir con la misma convención, ¿no? Sí, pero en la ciudad entonces, ¿cómo puedo probar que estoy sumando todas las energías bien? O sea, sí, yo sé que en el otro test individual la construcción me da bien la energía, pero también la funcionalidad de la ciudad es sumar todas esas energías, con lo cual yo tengo que testearlo también. Ujú. Pero bueno, si el objetivo de la ciudad es
sumar las energías, este test parece un test bastante complejo para lograr ese objetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, no nos interesa en realidad, por ejemplo, qué sé yo, podría haber elegido crear solo una planta de energía eólica pública. Digamos, yo puedo crear como, qué sé yo, en lugar de tener esto así, yo podría decir edificios. Y acá, en realidad no me importa qué edificio sea, ¿no? Pero bueno, digamos que yo tengo 2 plantas de energía eólica pública. De esta forma. Una vez que tengo esto, podría decir... Nosotros ya teníamos la energía producida de la planta, que es 30. Y entonces lo único que tendremos que hacer es construir cada uno de estos edificios. Acá podría haber puesto 2 variables, planta 1 y planta 2, pero... Podría decir edificios. Y cada edificio quiero decirle a la ciudad que lo construya. Ahí. Y simulo el día y el resultado sería, el resultado que espero es la energía producida de la planta por 2, ¿no? Porque hay 2 plantas. Bueno, esto ya no lo necesito porque lo necesitaba para crear la granja. Y esto forma parte del setup. Me quedaría así. A ver si ejecuto estos tests. ¿Qué onda? Pasan. Ahora acá estoy verificando que la ciudad suma, pero lo estoy haciendo de forma más simple, ¿o no? No sé. Esto me parece mejor, pero que porque sea simple. O sea, yo acá podría haber elegido crear a mano 25 edificios de tipos diferentes, con parámetros diferentes, para elegir probar el mismo caso, ¿no? Que es que la ciudad... O sea, esto asumiendo de que la ciudad no tiene la responsabilidad de hacer el cálculo solo de sumar, y ya tengo otros tests separados para validar los cálculos de cada tipo de edificio. Se podría haber tomado como un caso, como datos de prueba, para el mismo caso, una lista con 25 edificios, cada uno creados a mano de maneras diferentes, ¿no? Y de tipos diferentes. Pero eso me habría aportado al test. Por ejemplo, otro ejemplo. Supongamos que estamos modelando, no sé, una cuenta bancaria. Y yo quiero probar que cuando hago un depósito el saldo se incrementa. Yo podría crear una cuenta vacía, hacer un depósito de 100 pesos y verificar que el saldo sea 100. O podría crear una cuenta, depositarle, qué sé yo, 20 pesos, hacer una transferencia de 20 pesos, volver a depositarle algo, volver a transferir, hacer que después de un montón de operaciones súper complejas quede en cero el saldo, después deposito 100 pesos y espero que queden 100 pesos. En ambos estoy verificando que en una cuenta sin saldo, cuando deposito 100, me queda 100 de saldo. Sin embargo, en un caso, para llegar al dato de prueba es súper complejo. Y en el otro ejemplo, directamente creamos lo que necesitamos. Y te cuesta entender mucho más el SPECT, o sea, todo ese cálculo complejo, se complejiza todo el cálculo. Y además tenés muchas más cosas en el medio que no solo te complejizan el test, sino que también te lo hacen más propenso a que falle por otra cosa, ¿no? Que haya otra cosa en el medio que esté jodiendo y que realmente no sea necesaria para el caso que queremos testear. Tal cual. Aparte, una vez que el test está un poco más simple, podemos empezar a ver un poco más clara la naturaleza del test. Y podemos empezar a decir cosas como, bueno,
el hecho de que tengamos esas tres líneas es bastante complejo leerlas, ¿no? Como me están dando demasiada información. Me gustaría simplificarlo un poco. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser extraer un método que sea, me sirva para crear una ciudad. Por ejemplo, ciudad con. Este método podemos tenerlo acá, que es un método específico del test. De vuelta es un factory method. Yo voy a hacer que reciba esto así. Y voy a inlinear esto de esta manera. Entonces, esto lo que hace es devolver una ciudad con ciertos edificios. La implementación no me interesa realmente para poder entender el test. Entonces yo tengo la ciudad con 2 plantas de energía eólicas públicas, simulo un día y bueno, me tiene que dar la energía producida es 2 veces la de que produce una planta de energía eólica pública, ¿no? Entonces, noten cómo el test antes, o sea, podemos ver un poco el antes y el después. Este es el test antes. Y este es el test después de los refactors. Como que hay una diferencia, ¿no? Y sin embargo, sigo probando que la ciudad esté sumando los resultados, ¿no? Ahora, al principio habíamos visto que esto tenía, esta suite tenía 2 tests. Una que verificaba que se puede agregar una construcción a una ciudad. Y el otro test era que se pueda simular un día una ciudad. Ahora, cuando trabajamos con colecciones de elementos, digamos, normalmente tenemos que tener al menos un par de tests que verifiquen diferentes maneras de configurar esa colección. ¿A ustedes qué test se les ocurren que podríamos escribir que no están escritos? Capaz el caso vacío. Claro, por ejemplo, ¿qué onda si a una ciudad sin edificios le digo... Por ahora no me voy a preocupar por el nombre del test. ¿Qué pasa si a una ciudad sin edificios le digo que simule un día? La energía producida supongo que debería ser 0, ¿no? Entonces ahí pongo 0. Ejecuto los tests. Ok, no es 0. Es 1000. ¿Y qué onda? ¿Qué otro caso más se nos puede ocurrir? Bueno, ¿qué pasa si la ciudad tiene solo un edificio? Tampoco me voy a preocupar por el nombre. Digamos que solo tiene una planta de energía eólica, ¿no? Entonces esto debería devolver la energía que produce esa planta nada más. A ver, veamos qué onda, si esto funciona o no. Falta la variable de energía producida planta. Ah, tenés razón. Ahí va. Bueno, este sí funciona. Ok. Entonces, estos casos está bueno que estén para poder verificar que estemos haciendo bien las cosas con respecto a la colección. Una vez que los tenemos, acá digamos está fallando este test de cuando no hay edificios. Entonces podemos ir e intentar solucionar el problema. Acá digamos también hay otro tema que en la ciudad está calculando la energía consumida y la energía producida. Sin embargo, en los tests solamente estamos verificando la energía producida, no la consumida. Pero bueno, por ahora vamos a ignorar eso, pero sería correcto verificar ambas cosas. Y bueno, tener tests que me permitan saber cuándo se produce y cuándo se consume. Por ejemplo, acá el resultado sería 0 para la energía consumida. Pero estaría bueno tener algún test en donde la energía consumida sea la suma de 2 números que no sean 0. Pero bueno, dejando eso de lado momentáneamente, una posibilidad para arreglar este problema, esto ya es específico de Ruby, se podría usar el método sum para sumar los valores de una lista. Ahora, sum recibe un bloque, puede recibir un bloque que transforma cada valor de la lista en un número que después termina sumando.
Veamos si ahora funciona. Porque sum tiene 0 como valor. Ahí está. Cuando la lista está vacía devuelve 0. Bien, funciona. Pero acá, digamos, descubrimos varias cosas con respecto a los tests. Más allá de cómo hemos arreglado después la implementación. Que parecen ser cosas súper simples. Pero que de alguna manera hemos encontrado un bug, digamos, por habiendo escrito el test. ¿Sí? Estos tests de qué hacer cuando tengo, por ejemplo, una ciudad vacía, etcétera, son de los tests que son más fáciles de olvidarse, de escribir, porque parecen como casos muy obvios. Pero bueno, eso no siempre significa que vayan a funcionar de una. Así que bueno, está bueno tener testeados esos casos. Bien, ¿hay alguna pregunta o comentario con respecto a esto? Ya uno no es lo mismo, no sé, que sea el mismo test de la planta, estaba pensando. O sea, ¿por qué testear uno si sé que me anda con 3? ¿Por qué con uno me iría a fallar? Con 0 sí lo veo bien, pero con uno, no sé, ya con 2 me anda. Ajá, es un buen punto. Hay algunos mensajes que requieren que la lista tenga al menos 2 elementos. Por ejemplo, a ver si se me ocurre alguno ahora. Acá, justo con esta implementación funciona. A ver, nosotros estamos verificando la energía producida, que sería esta primera. A ver, no, si hago un map y un zoom va a seguir funcionando. Bueno, justo en este caso me parece que sí, pero por cómo está hecha la implementación. Sin embargo, a veces pasa que hay casos donde tener una sola cosa no te es suficiente para poder... Digo, puede andar con 2, puede andar con 0, pero no necesariamente funciona con una. Bueno, no tengo preparado ningún ejemplo, pero puedo pensar en algún ejemplo, cualquier cosa. De todos modos, es cierto que depende del caso. O sea, si ya sabemos que esta implementación da igual si tenemos una o tenemos dos, entonces podríamos llegar a borrar este test. Digamos. No hay una regla fuerte. Ujú. ¿Y qué pasa si mañana cambiamos la implementación? En vez de hacer suma hacemos otra cosa. ¿Cómo sé que va a seguir? Borré el caso del 1, ¿cómo sé si sigue funcionando con 1? Es una buena pregunta. ¿Debería plantear los test en base a la implementación que tengo? ¿Sí? Oye, sí, no, es verdad. Acá, digamos, hay algo ultra importante. Por un lado, los tests, no deberíamos escribir los tests para que testeen la implementación. El test no modela eso. El test modela un ejemplo de uso del sistema, digamos. Más verificaciones asociadas. Ah, O sea, no está bueno acoplar el test a la implementación. Porque eso, al tenerlo desacoplado, me permite poder cambiar fácilmente la implementación y no tener que tocar los tests. Tal cual. Ahora, otra cosa que también puede resultar un poco confusa, que puede parecer contradictoria, pero que en realidad no es contradictoria, con esto que estamos diciendo, es que también es cierto que para el momento de escribir los tests está bueno eh, a veces inspirarse en la implementación. ¿En qué sentido? Supongamos que yo tuviese... Esto me parece que es más válido para cuando hablamos de testing, no tanto cuando hablamos de TDD, porque en TDD los tests vienen primero, ¿no? Pero supongamos que yo quisiera testear una implementación que sea algo así, ¿no? Como if condiciones de simulación, nubosidad 0, entonces devuelvo resultado de simulación, qué sé yo, 10, 10, por ejemplo. Y si no, continúo la ejecución. Entonces, si veo esta implementación, como bueno, acá hay algo especial que está pasando con las condiciones de simulación. Yo debería tener un test que involucre nubosidad 0. O quizás esto que está programado acá está mal, no está modelando ninguna regla de negocio válida. Pero
Es verdad que a veces podemos, basados en la implementación, darnos cuenta de que, esto es un caso particular, con lo cual tendría que haber un test que verifique ese caso. Pero eso no es lo mismo que el test esté acoplado a la implementación. Esto sería más como, bueno, me baso en la implementación para poder encontrar casos que no están testeados. Pero cuando al momento de escribir esos casos, los escribo independientemente de la implementación. Pero bueno, eso de vuelta es más para testing, no tanto para TDD, porque si estamos haciendo TDD y hemos escrito este if, significa que deberíamos tener un test que pruebe este caso, que nos haya causado que escribamos este if, ¿no? Pero bueno. Genial. Buenísimo. Bueno, veamos un par de cosas más. Antes de pasar a otra cosa, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario con respecto a esto. Me doy cuenta un poco también que el test este es un poco mentiroso, ¿no? Porque dice, puedo simular un día en una ciudad y obtener la energía consumida y producida, pero la energía consumida nunca se testea. Claro, exacto. Exacto. Y acá, digamos, estaría bueno tener, si yo, por ejemplo, en este caso tengo dos edificios, no, digamos, si yo agregase energía consumida acá, ¿no? Y digo, tiene que ser igual a 0. Este test que está aquí, ¿es suficiente para probar el caso de muchos en la ciudad? Tipo, yo sé que este test como está, si pasa, me asegura de que la ciudad funciona bien cuando recibe dos edificios o más, ¿o no? Y esos son dos productores, no son dos consumidores. Exacto. Yo podría tener, supongamos que esta misma verificación tiene que estar aquí y esta misma tiene que estar aquí. Si ejecuto los tests, esperaría que pasen, veremos, bien, pasan. Listo, ya está, estoy probando energía producida y consumida. Con ningún edificio, con un edificio, con dos edificios, que representa el caso de dos o más. Ya está, funciona la ciudad, voy a lo siguiente. Che, pero, o sea, está bien, estás verificando siempre los dos resultados, pero la consumida siempre es 0. O sea, la consumida no estás verificando que se esté sumando nada, bien podría ser 0 acá, siempre, sin sumar nada, y van a pasar los tests. Entonces, tendríamos que o bien escribir otros tests para probar estos casos con respecto a esta otra suma, o tendríamos que elegir datos de pruebas de forma estratégica para que nos permitan probar las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, un edificio que produzca y consuma. La estrategia que elijamos siempre va a depender de lo que estemos haciendo. Si yo quiero ir implementando las cosas de forma más iterativa e incremental, mejor hacerlo separado. Si yo ya sé la implementación, que yo ya sé que voy a sumar, qué sé yo, entonces prefiero tener 3 tests bien concisos en lugar de 6 tests. Puedo directamente testearlo utilizando edificios que produzcan y consuman. Pero eso tiene que estar, digamos, explícito en lo que estamos haciendo. Otra cosa que puede llegar a pasar con la implementación que teníamos antes, que verificábamos la condición de esta forma, es que podría ser que digamos, bueno, así ya estoy verificando la energía producida. Ahora voy a verificar la energía consumida. Lo único que hago es agarrar lo mismo que tenía antes, solamente que cambiando energía producida por energía consumida, ¿no? Listo, ya está. He agregado la verificación de energía consumida. Listo, con estos 3 test, suficiente. Pero acá puede estar oculto un 0, ¿no? Que no lo estamos viendo. Entonces, a veces es importante, más allá de la discusión de si tener el valor directamente o extraer una variable o lo que sea, es importante entender cuál es el valor que esperamos. Y a veces solo reescribir, digamos, la fórmula como está implementada, que bueno, en este caso mandándole mensajes, digamos, a los edificios,
nos puede ocultar cosas que después no nos damos cuenta. Y esos tests van a pasar, pero quizás no están verificando lo que pensamos que están verificando. Ahí también entra de vuelta la importancia de hacer TDD, porque más allá de que digamos, acá faltaba una verificación, ¿no? Pero digo, si no vemos que el test falle, no vemos al test fallando porque esta verificación ha fallado, nos está diciendo algo. Y si nosotros hubiésemos estado verificando esto en lugar de con el cero hardcodeado, con la fórmula, y habríamos implementado todo de una, vemos que el test pasa directamente y nunca lo vemos fallar. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que el test realmente está verificando lo que queremos que verifique? Así que bueno, para eso ayudan cosas como ser más explícitos y además, bueno, esto de ver el test fallando por la condición que estoy poniendo, que es uno de los pasos de TDD. Bien, ¿hay alguna pregunta o comentario? Bueno, esto por supuesto todo lo que estamos diciendo va mucho más allá del ejercicio, ¿no? Son cosas generales. Bueno, veamos un poco la implementación en cuanto al uso de... perdón, una cosa más con respecto a esto de los tests. Acá estamos decidiendo por un lado testear la ciudad y por otro lado testear cada uno de los edificios. ¿Qué piensan que nos puede pasar al seguir esa estrategia? De testear estos dos objetos que interactúan entre sí. Yo testeo por un lado estos y por otro lado estos otros. ¿Qué riesgo tenemos? Lo que puede pasar es que cuando después funcione todo integrado, empiecen a romper cosas que no tenemos en cuenta. Claro, por ahí individualmente me da ok, pero eso pasa con todos los test unitarios en general. O sea, más allá de que uno tenga test unitarios, siempre tiene que haber una prueba de concepto o una integral o no sé, ¿cómo se dice ahora? Los user una prueba que sea concreta con un user history, una cosa así, para probar una funcionalidad de punta a punta, porque si no por ahí todos los módulos te andan bien, pero cuando los juntaste hiciste cagada, y eso también es probable. Claro, o sea, puede ser que ahí las interfaces no me terminen de coincidir. Eso en este caso podría haberse resuelto directamente verificando a nivel ciudad. O sea, si yo a una ciudad le dijese, créame una planta eólica, por ejemplo. Después le digo, simula un día y el resultado lo verifico en términos de lo que yo espero que produzca una planta eólica. Estoy verificando que funciona el cálculo de la energía para las plantas eólicas a través de la ciudad, usando la interfaz de la ciudad, en lugar de interactuar con ese objeto de la planta. Ahí estoy viendo, digamos, como los edificios como detalles de implementación de la ciudad. Si no puedo tener un edificio, por ejemplo, por fuera. Yo siempre van a formar parte de una ciudad. Ahora, si tenemos esto así, lo que nos puede pasar, por ejemplo, acá nosotros tenemos los test de residencia, ¿no? Y esto funciona. Y esto, bueno, es una residencia con una cierta cantidad de personas. Tiene un consumo de energía que depende de si es invierno o verano. En este caso, si es invierno, el consumo de energía va a ser la cantidad de personas por 2. Si vamos a las pruebas, acá, bueno, está el caso del invierno y del verano. No se está verificando eso. Entonces, reescribamos esta prueba. Yo voy a copiar y le voy a pegar. Y hagámoslo en términos de una ciudad. A ver cómo quedaría. Entonces, acá yo puedo decir una ciudad, por ejemplo. No sé si tengo que hacer el require de ciudad para que funcione. A una ciudad le digo construir una residencia. Y a la ciudad le voy a decir simular día. Bueno, con ciertas condiciones de simulación. Yo, como no las tengo aquí, voy a sacarlas de el test. Este que ya teníamos creadas unas.
Entonces voy a usar esas condiciones de simulación. Lo que yo quiero igual es, la estación me importa, digamos. Entonces yo en lugar de usar el LED voy a crear acá las condiciones mejor. Y la estación acá es en invierno o verano, así que bueno, en este caso sería verano, está todo bien. Y bueno, simulamos el día. Y si me acuerdo bien, cuando simulamos el día nos da el resultado de la simulación. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Y el consumo sería la cantidad de personas por 2. Esa es la energía consumida. ¿Sí? O sea, estamos haciendo el mismo test que arriba. Solamente que, bueno, acá testé el caso de invierno y verano. Acá sería el caso de verano. Con la diferencia de que lo que estamos haciendo es simular el día a partir de la ciudad y verificar el resultado que nos da. Ahora, este test funciona, ¿no? O sea, este test lo habíamos visto pasar hace un momento. Si ejecutamos este test, digamos, por otro lado, los tests de la ciudad también pasan. Entonces, este test debería funcionar. Veamos qué sucede. Falla, a ver, bueno, por lo del tema de la estación, tengo que... A ver ahí. Falla y me dice, esperaba 4, pero el resultado ha sido 2. Ok, o sea, la ciudad andaba, la residencia andaba, pero la ciudad con una residencia no anda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros simulamos el día acá, digamos, le mandamos el mensaje a cada edificio neto de energía con las condiciones de simulación. La residencia, a ver si voy a ciudad, voy a neto de energía. Esto neto de energía está definido en edificio. Acá uso producción y consumo de energía. Consumo de energía está redefinido, recibe las condiciones de simulación y está redefinido en la residencia. Pero acá, ¿qué está recibiendo? La estación. Y entonces dice, acá en realidad recibe las condiciones de simulación. Y digo, ¿esas condiciones de simulación son el string invierno o el string verano? No. Entonces estoy cayendo en este caso. Y por eso es que el test me está dando un resultado inesperado. Entonces, acá, digamos, podemos ver un ejemplo digamos, real de esto que pasa, de que no coincide la interfaz cuando estamos testeando desde muy abajo del árbol de ejecución y cuando verificamos desde más arriba en el árbol de ejecución, que sería con la ciudad, no lo hacemos con todos los casos porque ya asumimos que ya están testeados, ¿no? Acá justo en este caso es fácil de crear una ciudad solo con un edificio y entonces podríamos testear eso a partir de la ciudad. Bueno, para hacer que esto pase habría que modificar un poco el código. Y no solamente eso, sino que otra posibilidad sería, en lugar de crear los edificios desde afuera, si empezamos a ver a los edificios como detalles de implementación de una ciudad, acá podríamos decir algo como construir residencia, pasándole la cantidad de personas, y que la ciudad vea lo que hace. Vos fíjate cómo representar las residencias. Y entonces, de nuevo, los edificios pasan a ser detalles de implementación de la ciudad. Esa es como otra alternativa, digamos, ¿no? Claro, haciendo eso nos estamos desacoplando de las clases que representan a los edificios. Entonces, desde el test yo no conozco las clases de los edificios, las conoce internamente la ciudad, interactúa la ciudad. Yo lo único que conozco es la ciudad y interactúo con la ciudad y testeo todo a través de la ciudad. Ese es como el otro enfoque separado al de testear la ciudad y después testear aparte cada edificio, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta o comentario con respecto a esto? Me mareé un poco, pero digo, es un detalle del modelo, entonces de cómo yo planteo yo todo el problema.
Porque estoy pensando que Claro, o las sea, clases, en el fondo siguen existiendo, o sea, la voy a tener que testear individualmente, al fin y al cabo. O sea, si la, la residencia la crea o la ciudad, o si la creo aparte, o sea, de todas maneras yo los dos test los voy a tener que hacer, de todas maneras. La diferencia pero es que acá, ¿cómo? acá lo haces a través de la interfaz de la ciudad. Yo acá a Claro, la lo ciudad le haces a digo, través del simular día. exacto. Y después ves cuánto se consumió y cuánto se produjo. Sí, sí, sí. Que después se Pero va a después ejecutar el internamente, método. Claro, eso. claro, que internamente la ciudad, si instancia una clase y qué mensaje le envía al edificio, con qué parámetros, con qué resultado y demás, es todo la implementación de ciudad, digamos. Está todo como internamente, cómo lo maneja internamente la ciudad, cómo resuelve el simular día la ciudad. Esto por supuesto es válido asumiendo de que no podemos usar edificios por fuera de una ciudad. Que creo que en el caso del enunciado es, o sea, podría ser válido. Pero si tuviésemos que empezar a interactuar con los edificios de forma independiente de la ciudad, entonces ahí sí capaz que sí estaría bueno empezar a considerar el edificio como algo aparte. Pero bueno, en cualquier caso, acá estamos testeando la simulación desde el punto de vista del simular día de la ciudad, que internamente va a usar el código de los edificios, versus verificar directamente con el edificio. Es, Em, bueno, Genial, pero bueno, acá digamos, nada, es como un ejemplo de, digamos, ¿cuál sería otra alternativa? Tener un test más, digamos, como los que teníamos antes, pero un test más integral en donde verifiquemos que la ciudad funcione para los distintos tipos de construcciones, por ejemplo. Eh, Acá también esto es un ejemplo en el que de un error en el que si tuviésemos un lenguaje estáticamente tipado, por ejemplo, eh, sería más difícil de cometerlo porque en la firma del método consumo energía, acá el tipo del parámetro sería condiciones de simulación. Entonces, si bien quizás podríamos hacer un include, porque, qué sé yo, capaz que el tipo, eh, o sea, capaz que sea una lista de object, ponele, pero sería más difícil cometer el error, ¿no? Eh, de, de confundirse, digamos, de pensar que esto era solo una estación cuando en realidad ahora son las condiciones de simulación. Eh, de una. Sí, y este enfoque quizá de testear todo a través de la ciudad, que los edificios sean mm, algo interno de la ciudad, quizá tiene sentido para este ejercicio, ¿no? De la ciudad. Pero probablemente para otro, por ahí tenga sentido el otro enfoque. No sé, se me ocurre ahora para el carrito de compras. Por ahí el producto no va a vivir siempre dentro del carrito de compras. Por ahí voy a tener el producto en una factura o en otro lado. Entonces ya el producto cobra vida por fuera del carrito. Entonces ya el producto no pasa a ser una implementación interna del carrito, ¿no? Claro, tal cual. Entonces ahí puedo ir por el otro enfoque. ¿Sí? Como todo esto es criterio, pero lo que es importante es darse cuenta de que, ok, acá estoy tomando una decisión, estas van a ser las consecuencias, tengo que asegurarme de que esto no vaya a pasar porque es un riesgo. eh, y de ahí, bueno, dependiendo de lo que estemos haciendo, elegiremos una cosa o la otra. Pero está bueno, digamos, como, digamos, como tener más explícita esa decisión y entonces para poder después entender eh, a qué cosas hay que ponerle más ojo y a qué cosas no tanto. Em, bueno, eh, ahora vamos un poco a la implementación de las plantas. Veamos un poco qué onda. A ver, no sé si empezar por las plantas o por las granjas. A ver, nosotros tenemos la clase edificio, es la que acá está modelando como la jerarquía, ¿no? De todos los edificios. Todos los tipos de edificios van a estar representados como subclases de edificio. Subclases directas o indirectas. Em, Tenemos el mixing, por ejemplo, planta eólica acá. Y en el caso de la granja eólica, lo que decimos es
incluimos planta eólica, que lo que hace es definir el método producción eólica, y lo que hacemos es, en el caso de la granja eólica, redefinir producción de energía, que viene de edificio, con resultado 0. Lo redefinimos para que devuelva el resultado de hacer producción eólica, que es lo que obtenemos de granja eólica. Un patrón similar hay con las demás cosas, ¿no? Por ejemplo, acá en la granja Holdings es un edificio, va a incluir planta eólica y planta solar, y va a redefinir producción de energía para devolver la suma entre la producción eólica, que es un método que obtiene gracias a el mixing planta eólica, y la producción solar, que es un método que obtiene a partir de la planta solar. Pregunto por las dudas, ¿a alguien se le ocurre alguna manera de simplificar un poco esto? Porque acá, digamos, en el caso de la granja eólica, estamos tomando la producción, o sea, es como que sí o sí tenemos que redefinir producción de energía para que haga lo que sea que el mixin que estoy usando me dice que tengo que hacer, ¿no? O él o los, digamos. ¿A alguien se le ocurre alguna manera de simplificar un poco esto para no tener que estar redefiniendo siempre producción de energía? Se me ocurre que el mixin, o sea, podría redefinir producción de energía y se me ocurre eso, pero no sé cómo se usa. En caso hay uno que usa la historia o algo así. Esta, por ejemplo. Claro, no se me ocurre cómo, porque se chocarían cuál usar. Claro. Bueno, a ver, antes de hacer ningún cambio, vamos a comentar este test, cosa que podamos ejecutar todos los tests. A ver, acá. Y ahí intentamos a ver qué onda. Entonces, una posibilidad sería que el mixing planta eólica redefina producción de energía, ¿no? Esto. Pero si hacemos eso, si bien sería válido para el caso de la granja eólica, no es válido siempre porque a veces necesitamos la suma, ¿no? Entonces, a ver, ahí voy a ejecutar los tests. Esto sigue funcionando. Ahora en granja eólica puedo borrar esto. Ahora, digamos, empezaría a tomarlo a partir del mixin, que en ese caso funcionaría. Bien, pero si en la granja Holdings intento hacer lo mismo, a ver, eólica, ¿no? Bueno, deberíamos haberlo redefinido en solar. Pero si aquí intentas hacer lo mismo y borras esto, estaría tomando... Bueno, peor todavía, la implementación en edificios sería acá. No, la implementación en planta eólica, digo bien. Porque planta solar no lo redefine, pero planta eólica sí. Y bueno, ahí falla el test. Entonces estaría bueno encontrar alguna manera de por ahí encadenar las implementaciones que tenemos de los distintos mixins. Entonces ahora lo que vamos a ver es un patrón que algunas personas han usado en sus resoluciones, pero que quizás no lo tienen identificado como un patrón, que tiene que ver con que es un patrón de diseño que se usa cuando usamos mixines. Y tiene que ver con cuando queremos encadenar el comportamiento de varios mixines. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, nosotros sabemos que todos los edificios son edificios, ¿no? Y los edificios tienen de forma predeterminada 0 de producción de energía y 0 de consumo. Entonces, si yo aquí, planta eólica, dijese, bueno, acá digo producción eólica más super, y super de forma predeterminada es 0, así que no me debería afectar en nada. Si yo voy a planta solar, podría hacer algo parecido, ¿no? O sea, redefino producción de energía diciendo, bueno, es la producción solar, que es la misma lógica que teníamos antes, más super, que si super es 0, no me cambia en nada, ¿no? Si ejecuto los tests, todo debería seguir funcionando. Pero ahora, ya en granja eólica habíamos borrado el método, pero en granja holdings, que tengo la suma, y bueno, si borro este método, ¿qué va a pasar? Se va a ejecutar primero la implementación de planta solar, va a ser super. Eso va a ir a la implementación de planta eólica, que va a ser super, y eso va a ir a la implementación de edificio, que da 0. Quiere decir que borrar esto ahora debería ser válido. Veremos. Bien, y siguen pasando los tests.
Y ahí ya no necesito incluir esa lógica adicional para encadenar los métodos. Algo parecido se podría hacer también con otros métodos que tienen que ver con si una planta es privada o pública, por ejemplo. Para poder como encadenarlos directamente con la cadena de mixines que teníamos hasta ese momento. No sé si se ha entendido lo que acabamos de hacer. Sí, se entendió, se entendió. Está bueno. De una, no sé si vos, Mauro, que al principio no se te ocurría, no sé si ahora ha quedado. Sí, me parece que lo busqué y me faltó. ¿Lo habíamos visto la clase pasada esto? Me parece que no. O sea, la clase Ok, pasada seguro que no. En la clase de mixines me parece que no. ok. Em, pero nada, obviamente que no es que la solución como estaba antes necesariamente estaba mal, sino que saber este tipo de cosas capaz que puede ayudar al momento de modelar cosas con mixines. Y algo que es importante es que para poder entender por qué funciona este mecanismo hay que tener bien en claro el concepto de mixin y cómo se van encadenando, digamos. Porque si no tenemos eso, entonces es difícil de entender y es difícil que se nos ocurran hacer este tipo de cosas. Bien, perfecto. Bueno, no sé si a alguien le ha quedado alguna duda o pregunta con respecto al ejercicio. Ahora ya sabiendo esto, quizás ven un poco más cómo poder hacer para ir combinando mixines para lograr el comportamiento que esperan. Eh, Profe, ujú. yo en ese caso usé el alias, ¿viste? Para que no choquen las implementaciones. ¿Cuál sería la desventaja, por ejemplo, y no usar lo de super? Acá lo que te permite hacer es directamente al incluir el mixin ya estás encadenándolo sin escribir nada de código adicional. Si usas el alias también es válido, digamos, vas a llegar al mismo resultado. Quizás a mí me gusta un poco más esta solución porque queda un poco más limpio todo, pero la contrapartida es que también queda un poco más implícito todo. Que eso, bueno, no necesariamente es algo que queremos. A veces está bueno, otras veces no tanto. En este caso la lógica es bastante simple, solamente tengo que sumar. Entonces, no le veo tanta desventaja de tenerlo implícito. Pero si fuese una lógica un poco más compleja, ahí es como que quizás me empezaría a pesar un poco más esto de, bueno, quiero que el cálculo esté súper explícito, que es un poco como lo que estaba antes, ¿no? Que estoy acá explícitamente, explícitamente sumando la producción eólica y la producción solar. Eh, sí, que bueno, que si usaras alias te quedaría algo muy parecido a esto, ¿no? Solo que producción Sí, eólica sí, y producción solar serían los alias que has definido más arriba. tal cual. Gracias. Facu, y una cosa, Ujú. si vos lo haces como la última que hicimos usando Super, es como que tenés que definir sí o sí ese método en el tope de la jerarquía, ¿no? Exacto. Tengo que tener el caso base, tiene que estar en algún lado. En este caso estaba en edificio. Pero sí, porque si no acá, cuando mande este super al final, no va a haber nada para responderlo. Así que sí. Algo que se puede hacer también, esto es algo más específico de Ruby, ¿no? Pero supongamos que no tuviésemos esta superclase en común. No sé si se acuerdan que habíamos visto de que si yo intento hacer un include dos veces de un mismo mixin, la última vez no lo hace. Tipo, lo deja en donde estaba al anterior y no lo vuelve a incluir. Uy, una manera alternativa de hacer esto, en el caso de que justo acá engancha perfecto porque ya tenemos edificio, pero en el caso que no tuviésemos nada en común, una manera de hacerlo es decir, bueno, define un módulo que sea, no sé, planta. Y
que defina esto. Y después, dentro de planta eólica, puedo hacer acá include planta, por ejemplo. Y dentro de planta solar, hacer lo mismo. Entonces lo que va a pasar va a ser que si yo ya tenía incluido acá planta, entonces esto me va a quedar planta solar, o sea, primero Granja Holdings, planta solar, planta eólica, planta edificio. Si yo no lo tengo incluido, el primer mixin que yo incluya, que en este caso va a ser planta eólica, como este a su vez incluye planta, lo va a incluir por mí. Entonces va a quedar como si fuese esto, como si estuviese esto aquí. Y el segundo mixin que incluya no lo va a incluir porque ya está planta en la cadena. Entonces de esa forma te olvidas de que de la restricción de la superclase, que en la superclase tiene que estar implementado. O sea, no es que te olvidas porque está el módulo planta, pero digo, te olvidas de tener que poner esto acá. Lo que sí, en cada mixin de los que vayas componiendo tenés que incluir este otro. Pero bueno, eso es válido solamente por cómo funcionan los mixines en Ruby, que si lo incluís 2 veces, no lo incluye y lo deja en la posición en la que estaba. No sé si eso se entiende, porque es un poco medio... De mi parte se entiende, pero no es un camino que me resulte tan feliz. Sí, bueno. Acá, de vuelta, justo estaba ideal, porque ya teníamos la regla de la jerarquía que implementaba esto, así que todo encajaba perfecto. No, pero yo me refería al caso típico de, o sea, al caso Usar alias. específico, ¿no? Típico de incluir 2 veces lo mismo. Ujú. Eso, o sea, sí, usando super, sí me parece un camino súper real y que en un montón digamos, de ocasiones puede ser súper útil. De una. Sí. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Es como tener una planta default, por defecto, sin nada, y la vas incluyendo en las demás. Me imagino algo así. Claro. Sí. Esa sería otra posibilidad. Bueno. Buenísimo. Sí, Augusto, no sé si... Sí, no, quería decir, un comentario me quedó colgado ahí con respecto a usar alias o hacer el encadenamiento este con super. Como que por ahí con el alias tenés un poco más de control eh, en cuanto que en la clase concreta de abajo vos podés especificar, digamos, de manera más flexible qué querés hacer. Como que el otro encadenamiento con super como que queda como más automático. eh, entonces como que hay como que analizar el contexto y el problema que estás resolviendo, si te aplica mejor una o la otra. Pues si en todos los casos todos van a tener que hacer el encadenamiento, bueno, lo hago con super y ya me queda automático y me anda de una, no tengo que trabajar en nada. Pero por ahí en otro caso hay una que hace el encadenamiento o dos, y después el resto de las clases hacen algo más complejo o otra cosa distinta, entonces necesito tener más flexibilidad, entonces por ahí me conviene ir por el lado del alias. eh, pero nada, hay como un trade-off ahí o como que las dos soluciones son varias, hay que ver cuál me aplica mejor, ¿no? Tal cual. Pero bueno, esto de... este patrón, digamos, de usar super tiene un nombre, se llama Stackable Traits, como traits apilables. Y es muy parecido al patrón decorator, solamente que lo hacemos a nivel de clases, ¿no? Porque es como si fuese que cada implementación va, entre comillas, decorando la anterior, usando super, en lugar de utilizar delegación, digamos, ¿no? O sea, en lugar de utilizar composición, eh, utilizo el mecanismo de herencia, pero bueno, al ser super algo dinámico, en el caso de los mixines, entonces puedo tener ese paralelismo. Así que nada, dato para que ahí tienen un nuevo patrón específico para mixines. Que creo que había sido una de las preguntas en una de las clases de que habíamos visto mixines. Si había algún patrón de diseño nuevo ahora que teníamos esta herramienta.
Bien, genial. Entonces, si quieren, podemos ir a otro recreíto y no sé, 5 o 10 minutos. A ver, son las y 40. No sé, ¿a vos, Augusto, te parece bien hasta las menos 10? Sí, dale, hagamos 10 minutitos Ujú. y ya terminamos. Genial. Bueno, nos vemos en un rato entonces. Perfecto. Nos vemos en un toque. Bueno. Dale.